¿Qué tal? Soy el César y bienvenidos al video número 4 de este curso de Maya 3D. Hoy vamos a entrar de lleno al corazón del modelado, pasando de simples cubos que se habían trabajado en los videos anteriores a formas más complejas. En este video sin cortes y sin edición vamos a dominar herramientas fundamentalmente de Mesh y Edit Mesh. También aprenderemos a organizar objetos de Combine, Separate y Booleans. Daremos volumen con Extrude, Bevel y Smooth y aplicaremos algunos ejercicios de precisión con Multicut, Bridge, Connect y Target Ware. Además, le daremos un vistazo a CubeDraw para que entiendan cómo se construye una geometría profesional. Como siempre, aprenderemos del proceso real con aciertos y posibles errores que vamos a encontrar. Quédate hasta el final porque aplicaremos todo esto en un ejercicio práctico. Empezamos entonces. Vamos a agregar un cubo que nos va a servir como forma base para poder empezar a explicar cada una de las opciones. Lo primero que queremos resaltar es que la mayoría de opciones que hemos mencionado lo va a encontrar ingresando al panel que estoy señalando, que se denomina panel de modelado, ¿no? Entonces, repito, la mayoría de opciones que hemos mencionado lo va a encontrar aquí en Mesh, en Component y en Tools. Vamos a explicar entonces algunos de ellos que son de utilidad para generar modelados. Empezamos con el primer comando, que es el combinado de combinar. Este comando me va a permitir, como dice su nombre, combinar objetos. Vamos a observar que cuando tenemos dos objetos en nuestra mesa, voy a sacarle un clon. Aquí observamos que son dos objetos y que para seleccionarlos son de forma independiente. En algún momento vamos a necesitar que estos objetos pertenezcan a un mismo elemento, o vamos a decir que estos dos objetos se vuelvan un solo objeto. Para esto debo de seleccionar presionando la tecla Shift y voy a dar clic en el botón combinar. ¿Qué beneficios o qué diferencia hay entre tener dos objetos y uno? Bueno, el primero es que si yo quiero hacer una edición, por ejemplo, vamos a observar que voy a entrar al modo de edición de Edge y aquí pues puedo manipular los Edge, pero en este caso también, pero son objetos diferentes. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a combinarlo. Observamos primero que aquí la línea es de color verde y aquí no tiene selección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con la herramienta Object Selection, voy a seleccionar ambos y voy a dar clic en combinar. Al aplicar combinar, vamos a observar que ahora sí, al seleccionar, pertenecen a un solo objeto. Por eso que la línea está de color verde. Si yo lo muevo, lo roto, observamos que es un solo objeto. Y es más, vamos a observar que en el outliner me aparece como PCube3. De esa manera entonces yo voy a poder tener los objetos combinados. Muy bien. En el caso de separar, va a funcionar de la siguiente manera, ¿no? Igual, seleccionamos nuestros elementos y le damos separar. Observamos que lo que se había combinado anteriormente ya ha sido separado. Esto también lo podemos encontrar desde el menú. Voy a seleccionar una vez más desde el menú Mesh. Ahí está, menú Mesh. Tenemos combinar y tenemos separar. Muy bien. Una de las utilidades más importantes en Maya, que siempre se utiliza, y seguramente si lo comparamos con algunos programas de diseño en 2D como Illustrator, en algunos casos como Photoshop, tenemos la opción pues de sumar, restar, y en Illustrator tenemos la opción de el famoso buscatrazos. En los programas de diseño 3D como Maya se le conoce como Boolean. Yo con el comando Boolean me va a permitir unir, intersectar y también restar. Para este ejemplo voy a utilizar los dos cubos antes mencionados. Voy a reiniciar el pivot, me voy a ir a Modify Center Pivot. Aquí lo mismo, Modify Center Pivot, ya está. Y voy a hacer lo que choquen y voy a cambiarle la escala a la mitad a uno de ellos.
Muy bien, ahí está. Observamos entonces de esta manera. Y lo que voy a hacer ahora es restar, ¿no? Vamos a restar un poco con el boolean. Debo seleccionar ambos elementos presionando Shift o haciendo una selección con arrastre. Luego de eso le voy a decir simplemente clic en boolean. Observamos que automáticamente me sale este resultado, donde se muestra que se ha hecho una diferencia del cubo grande al cubo pequeño. Pero lo que yo quiero es que sea en la inversa, ¿no? Entonces vamos a observar que en las propiedades me aparece polyboolean y aquí el orden es importante. Yo voy a arrastrar hacia abajo y vamos a observar que ahora el resultado es el que yo estaba esperando, ¿no? Es importante resaltar que en este caso, este boolean que se ha aplicado todavía es editable. ¿A qué me refiero? Si yo quisiera que el cuadro pequeño esté más hacia adentro, lo puedo empujar. Inclusive lo puedo subir y lo puedo manipular. Tanto en rotar como también en escalar, ¿no? Entonces observen el resultado. Voy a dejarlo como estaba presionando control Z. Y de una vez que yo esté seguro de mi resultado, para dejar que sea editable tengo dos opciones. La primera y la más sencilla es simplemente clonar el nuevo objeto, selecciono, clono el nuevo objeto y el nuevo objeto ya aparece como una forma única, ahí está. Y todavía tengo pues el editable. Si yo deseo destruir todo el historial, o sea, quiero que este mismo objeto sea el que va a quedar como objeto principal, me voy a ir al menú Edit, voy a decirle Delete Btype y le voy a decir History. O puedo presionar Alt Shift más D. Observamos que ahí tenemos el mismo resultado. Muy bien. Ahora, para hacer el proceso de unir, voy a utilizar estos mismos cubos. Lo voy a hacer de esta manera para que sea como una especie de cajones escalonados. Observamos ahí. Y lo que voy a hacer es nuevamente seleccionar y vamos a irnos una vez más a las opciones y le voy a decir Boolean. Como observamos, una vez más se aplicó la intersección. Para cambiar el proceso de unión o a las demás opciones, tenemos aquí, mire, en este apartado, el proceso que se va a hacer. Tenemos unión, diferencia, intersección, slide, cut, entre otros. En mi caso, en esta oportunidad me interesa unión. Voy a irme por aquí y ahí tenemos nuestro resultado. Observamos que es una misma forma. La indicación es la misma. Si quiero tener ya la forma creada, puedo sacarle un clon. Observamos ahí. Si no, esto va a seguir siendo editable, ¿no? Entonces, tengo la opción de poder moverlo todavía, bajarlo un poco más, etc. Cuando ya yo estoy seguro de la forma que quiero y quiero quedarme como este objeto principal, lo único que hago es eliminar el historial. Para eso me voy a ir a la selección, Edit, Delete y nuevamente History. Y de esa manera voy a tener mi objeto ya sin que sea editado. Muy bien, entonces, haciendo un pequeño repaso para cerrar este primer tema, hemos explicado las opciones de combinar, que me permite agregar 2 o 3 polígonos independientes y volverlo uno solo. Hemos explicado también separar, que después de haber combinado puedo hacer la separación. Y finalmente hemos explicado el boolean, que me va a permitir unir, restar, intersectar, entre otras opciones. Para terminar vamos a hacer un ejemplo más con el boolean. Voy a cerrar esto. Por ejemplo, voy a crear aquí un cilindro. Voy a sacarle una copia. Otra forma de sacar una copia es selecciono, me voy a Edit, Copy, Edit, Paste. Voy a usar la herramienta de escala, que sea más grande y ahora que sea más delgado. Un poco más delgado y que sea más grande. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora entonces pues es hacerle un agujero al cilindro grande por el cilindro pequeño. Voy a seleccionar, habíamos dicho boolean, y aquí como usted observa ya se hizo el recorte de intersección. Para cambiar el modo simplemente me ubico en el primero y lo bajo. Ahora sí obtenemos el resultado. ¿Sí? Entonces tengo la opción también de aquí, inclusive, mire, moverlo como habíamos indicado. De repente quiero que sea más delgado inclusive. Entonces vamos a aplicarle la escala más delgada, y está. Y de una vez que estemos listos
y que estemos de acuerdo con nuestro resultado, nos vamos a Edit, Delete by, History. Observamos ahí entonces que tenemos eliminado el historial. Ya está. Y tenemos esta nueva forma. Muy bien, continuando con el segundo apartado de este video, vamos ahora a explicar un poco acerca de los componentes. Una de las opciones más utilizadas y que seguramente le va a dar mucha utilidad a la hora de hacer sus modelos compuestos va a ser el extrude. Para esto voy a agregar un cubo, es el modelo ejemplo, y vamos a utilizar el extrude. Para poder usar el extrude de forma sencilla de entender, se recomienda siempre que usted trabaje con lo que son la selección de Edge o caras. Por ejemplo, yo quiero hacerle un extrude a esta cara superior, la selecciono y le voy a decir extrude, dando un clic aquí. Vamos a observar que me aparece una ventana. Esta ventana es importante conocer al menos las opciones más importantes. La primera es la opción de espesor, que está en inglés, thickness, yo lo estoy pronunciando en español, el cual me va a permitir hacer, valga la redundancia, el espesor o lo que yo le digo, el levante. Si yo aquí le agrego un valor, por ejemplo 10, vamos a observar que mire, aumentó en 10 su tamaño. Recordando en los primeros videos mencionábamos que la unidad es prácticamente el doble, porque es la unidad que trabaja, ¿no? Entonces, ahí tenemos. También puedo, si acaso desconozco el valor y quiero hacerlo de forma libre, lo que puedo hacer es ubicarme en el nombre de la propiedad, en este caso en el espesor, y vamos a dar un clic y muevo. Ahí está. ¿Ya? Muevo. Observe que ahí crece de décima en décima. Si usted quiere tener mayor precisión, va a mover presionando control. Ahí va de centésimo en centésimo, ¿no? Para poder de repente tener mayor precisión. Entonces vamos a ponerlo en 1. Y ahora vamos a hablar de las demás opciones. O al menos las más importantes. Otra opción que yo recomiendo que usted trabaje es la opción de Offset. ¿Qué es lo que hace Offset? Offset me permite crear una sección interna. ¿Qué significa eso? Yo deseo que el cubo crezca pero que sea más pequeño. Entonces la misma teoría. Ahí está. Observamos que ahí le estamos dando la parte más externa. Voy a dejarlo en 0. Y para confirmar se presiona la tecla Q o basta con dar clic en la flecha, ¿no? O sea, como quitando la selección, doy un clic en la flecha y automáticamente ya me dice que se aceptó. Muy bien. Vamos a aplicar una vez más un extrude, pero queremos que salga un espesor más delgado. Entonces selecciono, extrude, y ahora lo único que voy a mover es el offset. Mire. El offset, y va a observar que crece de esa manera. Una vez hecho eso, dijimos, presionamos la tecla Q. Lo voy a escribir por aquí porque de repente va a olvidarse, ¿no? La letra Q. De quit. Muy bien, ahí está. Ahora, esto de aquí le voy a aplicar un extrude de 1. Muy bien. Con eso tenemos este resultado. También una de las opciones muy interesantes que usted puede hacer es seleccionar y aplicar un extrude. Le voy a decir un extrude de 5, observe. Pero por defecto el espesor es de 5, pero es uno solo. Tenemos la opción de agregar divisiones. Por ejemplo, si son 5, yo quiero que tenga 5 divisiones y observamos nuestro resultado. Entonces, haciendo un ejercicio muy sencillo, con esto que hemos explicado del extrude, vamos a hacer, por ejemplo, una clásica letra, ayudándonos de un cubo, ¿no? Entonces voy a hacer por aquí el cubo, y esto vamos a hacer, o vamos a generar la letra L, ¿no? Una L mayúscula. Selecciono, voy a ubicarme aquí, seleccionando la primera cara, extrude, le vamos a poner de 8, y para que se vea un poquito mejor, lo dividimos en 8. Ahí está. Mire.
Para seleccionar la parte interna, que sería esta parte, me ubico en la cara, la selecciono y le vamos a dar extrude también, y en este caso de 3. Divisiones también de 3. Muy bien, ahí está. Perfecto. Ahora, usted va a notar que pues me va a decir la L está muy grande, no es muy larga. Lo he hecho a propósito para utilizar otro comando que es el bridge. En este caso, ¿cómo funcionaría el bridge? El bridge funciona de la siguiente manera. Voy a eliminar. Para eliminar bloques, considere que esto es un solo bloque. Para eliminar, pues basta con tener la vista correcta. Por ejemplo, esta. Y voy a eliminar simplemente seleccionando. Hasta aquí. Presiono la tecla suprimir y ya está borrado. Ahí aparentemente está correcto. Es más, para usar bridge una vez más, voy a seleccionar esto y lo elimino. Observamos aquí, mire. Ya tengo el resultado. Pero al eliminar las caras, hemos observado que queda vacío. Entonces, ¿cómo tapo estas caras? De la manera más sencilla es, voy a agarrar la herramienta de segmentos para seleccionar segmentos y voy a seleccionar todos los segmentos. Hay dos opciones. Selecciono uno por uno presionando Shift y le voy a decir Bridge. Observamos que se cerró. Entonces, Bridge, que significa puente, es muy útil para poder cerrar elementos. En este caso, formas. Aquí lo voy a hacer más rápido dando doble clic y le digo Bridge. Listo, ya cerró la forma. Ahí está. Entonces, de esta manera estamos explicando extrude y un poquito de bridge. Vamos a hacer otro ejemplo con extrude, también bastante sencillo. Voy a agarrar y voy a agregar por aquí nuevamente un cubo. Y en este caso yo quiero hacer la letra T, pero lo quiero hacer de este cubo nada más. O vamos a hacer una letra I que tenga más o menos esta forma. Un poquito más ancho abajo que arriba. ¿Sí? Entonces, nos vamos a ayudar para aprovechar en usar las herramientas. Voy a usar extrude, pero voy a seleccionar la cara. Voy a dar control Z porque ahí se generó un inconveniente. Ahora sí, selecciono la cara, le aplico un extrude y le voy a cambiar el offset a 0.7. Creo que es mucho, 0.2. Ahí está, 0.2. Le aplico un Q para terminar y ya está. Esto de aquí lo voy a levantar y le voy a decir, mire, extrude. Y le vamos a aplicar en el espesor 3. Tenemos ese resultado. Ahora necesito duplicar esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero termino el extrude, Q. Ahora vuelvo a seleccionar la cara, aplico un extrude y en el offset usted debe recordar que era 1. Ahí está. Creo que esa es la medida. Vamos a revisar, no, 1 es mucho, entonces le vamos a poner 0.8. Ahí está. Revisamos, sí, esa es la medida. Muy bien. Ahora finalizamos con Q y voy a darle un extrude de 1. Ahí está. Con eso prácticamente hemos creado nuestra letra I, así un poquito de esa forma para poder hacer la demostración del elemento. Muy bien. Vamos ahora a explicar otro comandito que es muy utilizado, que es el comando bevel. ¿Qué hace el comando bevel? Bueno, su significado de bevel es básicamente bisel y me va a permitir redondear ciertos extremos. Para esto yo recomiendo que usted seleccione con lo que son segmentos. Por ejemplo, quiero redondear toda esta parte de la letra I. Selecciono los segmentos y le voy a aplicar, mire, bevel. Ahí está. Bevel también tiene algunas propiedades. Las más importantes que vamos a resaltar es la de fracción y la de segmentos, por el momento, ¿no? La de fracción es básicamente la cantidad de doblez. Yo le voy a poner 0.25, ahí está. Y los segmentos es la cantidad de segmentos o líneas que va a hacer el doblez. Aquí he hecho una sola, por eso que se ve así, de golpe, cuadrado. Si usted quisiera que sea más redondeado, al menos póngale 2. Pero yo recomiendo que como mínimo sean 3. De esta manera. Recuerda que puede ponerle más y también funciona la indicación de ponernos en el nombre y agregar o restar.
Vamos a trabajar con 3 nada más. Presiono Q y observamos que ya está de esa manera, ¿no? Entonces estamos redondeando. Es importante señalar que usted puede redondear un solo lado. Por ejemplo, en el caso de la L, voy a redondear solamente esta parte. ¿Qué es lo que hago? Según la recomendación e indicación, selecciono. Mire, aquí tendría que seleccionar todos estos lados. Muy bien, y le voy a aplicar un bevel. Vamos a observar que ahí se genera el resultado. Dijimos que le ponemos 3. Observa, ¿no? Ahí está. Y de repente 0.5 es mucho, 0.25 nada más. Una vez terminado, presiono Q y ya está. Voy a quitar la selección para que se vea de esta manera. Entonces, observamos, mire aquí el lado que está redondeado. ¿Ya? Entonces, Bevel funciona de esa manera. Un ejercicio más con Bevel, para hacerlo sencillo, es, voy a agregar un cubo y le voy a aplicar el Bevel de forma directa. Observamos cómo se genera. Segmentos 3, 0.25. Lo que está haciendo Bevel es redondear. Si yo no selecciono lados específicos o segmentos específicos, pues le aplica todo el objeto, que también es válido porque en algunos casos se requiere. Muy bien. Q para terminar, y tenemos ahí entonces cómo es que funciona el comando, en este caso, Bevel. Para terminar este apartado, vamos ahora a explicar el App Division. El App Division corresponde a agregar divisiones, ya lo había explicado en uno de los videos anteriores, pero por ejemplo aquí tenemos este cubo. Si yo selecciono el cubo de forma directa y le aplico un App Division, vamos a observar que me duplica o me lo divide, en este caso en 4, ¿no? Y me da la opción de poder agregar más subdivisiones. Puedo ponerle 2, sería 16 por lado. Puedo ponerle 3 y así sucesivamente. Por el momento voy a dejarlo en 1 y ya tenemos este resultado. Pero no queda ahí, porque si yo quisiera hacer una división solamente de uno de los cuadrantes o uno de las caras, tiene que hacer la selección previa. Selecciono, voy a dividir estos dos. Selecciono ambos con la tecla Shift presionada y le doy App Division. Observamos que ahí tenemos 4 divisiones. Vamos a ponerle 2 más para el ejemplo y ahí tenemos. Muy bien. Y si aplicamos un poco de las herramientas anteriores, pues yo aquí podría generar, por ejemplo, voy a imaginar que quiero generar como una especie de asas de estos lados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar ambos, mire, aplico un Extrude y le voy a decir que suba en 1. Pero sabemos que 1 es demasiado, ¿no? Entonces le voy a poner 0.5, que sea la mitad, y que esto lo divida en 3. De esa manera. Muy bien. También podría hacer aquí lo mismo. Extrude 0.5 y que lo divida en 3. Listo, ahí está. Y para cerrar esto, para cerrar, tendría que seleccionar, seleccionar, y vamos a aplicarle también un extrude. Vamos a ver si con 0.5 llega. Se pasa demasiado, le voy a poner 0.25, ahí está. No necesito agregarle divisiones, simplemente lo voy a dejar tal cual y le digo que termine. Y mire, hemos generado una forma compuesta para poder realizar objetos distintos, ¿no? Este caso es un objeto libre. Bien, continuando con el tercer apartado de este video, vamos ahora a hablar acerca de los cortes y conexiones. Para esto vamos a trabajar con Multicut. Está por aquí Multicut. Vamos a trabajar con Connect. Y vamos a repasar, porque ya lo explicamos de forma rápida, Bridge. Entonces, para poder explicar esto, vamos a seguir agregando nuevos elementos. Una vez más agregamos un cubo y lo vamos a poner, nos vamos a ubicar por este lado. Muy bien. ¿Cómo funciona Multicut? Bueno, Multicut me permite agregar cortes de forma libre y múltiples. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una división desde este vértice hasta este vértice, más o menos como lo estoy realizando. De esa forma. ¿Cómo funcionaría? Me ubico en el comando Multicut. Aquí resalto que Multicut es como un switch. Para activarlo debe presionar y para desactivarlo debe volver a presionar el mismo botón. Entonces, doy clic en Multicut. Observe que me aparece como una especie de imán. Doy clic en mi primer vértice y doy clic en mi segundo vértice.
ya automáticamente se creó el corte. Para confirmar, presionamos Q y de esa manera ya está. Ya observamos ahí que tenemos ya dos segmentos. Si yo quiero hacer una división más, observamos nuevamente multicut, clic en el vértice y clic en el otro vértice. Presiono Q y ya está también. Observamos. Pero no queda ahí, puedo hacer cortes de forma libre. Observamos por aquí. En esta cara vamos a crear multicut y vamos a imaginar que yo quiero hacer un corte desde el centro, o al menos a simple vista lo más centrado. Clic en el segmento, se generó. Voy a irme por aquí. Si me ubico hasta este lado, presionando Shift me dice exactamente la mitad. Ya está. Observamos. Ahora en esta cara quiero hacer un corte como si fuera una L. Lo tendría que hacer de la siguiente manera, ¿no? Multicut selecciono, más o menos ahí. Clic. Voy a imaginar que es hasta aquí. Clic. Y terminaría aquí. Listo. Ya está. Presiono Q. Y observamos pues que tenemos el recorte. Ya, entonces multicut me sirve para hacer cortes libres, pero también lo voy a usar cuando yo quiera hacer cortes en todo un objeto. Agregamos un cubo más y lo traemos por aquí. Por ejemplo, aquí vamos a hacer la idea de tener una especie de sofá. Muy básico, pero vamos a ver cómo lo haría. Voy a reducir el tamaño de esto, bajarlo un poquito. Y quiero, mire, hacer unas divisiones por este lado y por este lado. Y luego con un extrude lo voy a levantar. Para hacer este recorte con multicut simplemente voy a dar un clic aquí y voy a empezar a seleccionar, ¿no? Pero yo recomiendo que el corte sea todo el objeto. Para agregar cortes a todo el objeto y no solamente una cara, mantenga presionada la tecla Control. Observamos ahí. Me dice que ahí va a haber un corte. Observamos también que el porcentaje me sale 22.28, 24. Para hacer porcentajes exactos, de 10 en 10 va a presionar Control y Shift al mismo tiempo. Entonces ahí le voy a poner al 20, listo. Para este lado también le voy a poner al 20, listo. Y para este lado también le voy a poner, pero al 20. Ahí está. Entonces quito el multicut o presiono Q y observe que ya tengo los cortes. Pero estos cortes, a diferencia del anterior, se han realizado solamente, perdón, en este lado, en este ejemplo hicimos solamente a una cara. En este ejemplo se ha hecho a todo el objeto, a todo el modelo. Pero bien, una vez hecho esto, habíamos dicho una especie de mueble, voy a agarrar el extrude, selecciono estas caras y le aplicamos un extrude. Creo que uno es un poco exagerado, 0.5 nada. Muy bien, presiono Q y ya está. Observamos ahí mi resultado. De esta manera, ¿no? Entonces, dése cuenta cómo hemos generado algunas modificaciones o formas con multicut. Muy bien. Ahora, el connect. ¿Cómo es que funciona el connect? Para utilizar el connect se puede realizar seleccionando las caras. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí y voy a dar clic en connect. Usted va a observar que no aparece ninguna opción. ¿Esto a qué se debe? Voy a presionar Control Z para deshacer. ¿Esto a qué se debe? Que para utilizar el connect debemos hacerlo mediante segmentos. Me va a permitir dividir dos segmentos. Por ejemplo, yo aquí quiero hacer, vamos a hacerlo en este lado mejor. Quiero hacerle una especie de ranuras para que se vea como si fuese una madera más antigua. Entonces voy a seleccionar, mire, este segmento y voy a seleccionar este segmento. Observamos ahí. Me aparece automáticamente un trazo. Si yo estoy seguro que ese es el trazo que quiero, le voy a poner Q. Y ya automáticamente hizo el trazo. O la división, perdón. Pero también puedo agregarle más. Yo aquí quiero hacer una división de unas 8 por lo menos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono, activo Connect, selecciono el segmento, selecciono el segundo segmento. Y en la parte inferior me salen las opciones de Connect. Donde dice segmentos le voy a poner 8.
y observamos. Ahí tenemos el resultado. Si estoy conforme, presiono Q. Si le sucede esto, no se preocupe, es porque se ha quitado la selección. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a seleccionar y observe que ahí ya quedó. Ahora sí, presiono Q y ya está. Lo mismo voy a hacer aquí. Yo quería, voy a dar control Z, que le aplique a los tres. Entonces selecciono los tres. Y le aplico Connect. Ahora sí ha llegado hasta abajo. Presiono Q y ya está. Para este lado voy a hacer lo mismo. Selecciono los tres, Connect y ya tengo los 8. Listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a aplicarle un extrude sencillo solo para el ejemplo, ¿no? Selecciono las caras. Selecciono las caras. Estos dos. Selecciono dejando uno. Y le aplico un extrude. Normalmente el extrude le aplicamos a positivo, mire, 0.25. Pero también lo puede hacer a negativo. Menos 0.05. Observamos ahí. Presiono Q y tenemos ahí el extrude. No se preocupe que esto es a modo de ejemplo. Lo mismo vamos a hacer aquí. Seleccionamos. Y le voy a aplicar un extrude menos 0.05. Ahí está. Y vamos a obtener este resultado. Voy a quitarle las líneas para que se pueda observar cómo ha quedado. Esta parte negra es un error. ¿Cómo lo solucionaría? Voy a dar control Z para deshacer. No era la manera. Voy a dar control Z hasta que lo deje como estaba. Ahí está. Esa es mi primera selección. Ahí está mi primer extrude. Le voy a aplicar primero un offset. Un offset de 0.02. Y aquí recién le voy a aplicar el menos 0.05. Ahora sí. Miren. Ahora sí tengo un resultado no con sombras. Vamos a hacer lo mismo aquí y luego lo analizamos. Selecciono aquí. Voy a darle aquí Extrude. Offset. Recuerda que Offset reduce un poco el tamaño. 0.05. 0.025. Ahí está. Y aquí era menos 0.05. Listo. Presiono Q y ya tenemos ahí nuestro resultado. Muy bien, voy a quitar la selección para que usted observe cómo es que se ve de esa manera. Ahora sí, ¿no? Tenemos ese ejercicio. Voy a quitar la grilla, voy a desactivarla para que también se observe de esta manera. Ahí está. Muy bien, entonces, de esa manera hemos explicado el multicut, el cone. El bridge, como habíamos indicado, puede que pase cuando me falte algún elemento. Por ejemplo, si yo por algún motivo, por algún error, borro esto, se va a dar cuenta que ha quedado hueco. ¿Cómo lo recupero? Le aplico la selección de todo el contorno de los segmentos y aplico bridge. Y ya está. Es como un puente, es una tapa. Y en el caso del smooth, aquí viene algo interesante. Mire, vamos a sacarle una copia a este objeto. ¿Qué sucede? En Maya tenemos tres vistas para trabajar. La vista real es esta vista que usted está observando, ¿ya? Y tenemos una vista suavizada. Para activar la vista suavizada vamos a trabajar, mire, aquí yo tengo mi teclado, presionando las teclas 1, 2 y 3. La tecla 3 es la vista suavizada o la vista smooth. La tecla 1 es la vista normal y la tecla 2 es la vista normal y smooth al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, observe la diferencia. Esta es la vista normal, esta es la vista smooth. Ahí está. ¿Qué es lo que está haciendo Smooth? Está, en teoría, suavizando los bordes, pero en este ejemplo me lo está dañando, ¿no? Entonces, yo no quiero que suceda eso. Y lo que vamos a hacer es agregar más segmentos. Para eso lo voy a hacer con multicut. Ahorita va a ver la diferencia. Entonces, mire, voy a presionar el número 3 y voy a agregarle con el multicut en algunos casos. Aquí. Listo, observe cómo ya se ha mejorado.
Aquí abajo también necesito agregarle para que no se vea de esa forma. Ahí está. En la parte central también le voy a agregar otra línea. Listo. Creo que ahí está mucho mejor mi resultado. Ahí está, ¿no? En la parte de al fondo también le vamos a agregar para que no se vea así. Muy bien. Ahí está mucho mejor mi resultado. Voy a quitar, mire, y yo quiero que usted observe la diferencia. Voy a darle la vista 1. ¿Y qué sucede? Con el multicode le he agregado muchas más divisiones, mire. Digamos que muchas más líneas. ¿Para qué? Para que cuando le dé la vista smooth no se genere como en este caso. Aquí hay muy pocas líneas, la vista smooth lo deforma. Pero recuerde que esto es una sola vista. Cuando ya yo estoy seguro del resultado de mi proyecto, de mi trabajo, por ejemplo, aquí le voy a dar un ajuste pequeño, de esta manera, ¿no? En esta vista, para que usted observe las líneas, mire. ¿Ya? Aquí está, para que usted observe las líneas. Cuando ya usted está seguro, lo único que hace es aplicarle un smooth. ¿Por qué? Esto presionando el número 3 es solamente una vista, pero ya si yo quiero que el polígono, el objeto, el modelo quede con esa forma, lo que voy a hacer es simplemente, voy a sacar una copia para que vea la diferencia, aplicarle smooth. El smooth, observe que me genera la forma suavizada de acuerdo a las divisiones. Lo normal es una división, le podemos poner más. Segunda división, observe que agrega más líneas. Yo quiero que solamente esté en una división. Suficiente con eso, presiono. Ahora sí tengo este resultado. ¿Sí? Aquí todavía es una malla de ejemplo, así que no me voy a complicar demasiado para explicar las posibles, la cantidad de errores que se está encontrando, porque es una malla de ejemplo. ¿Sí? Vamos a explicar entonces cómo es que ha quedado el ejercicio. Si presiona el número 3, voy a escribirlo por aquí para que se registre, el número 3 se va a ver la vista suavizado, que sería esto. Pero es solamente una previsualización. Esto ya no es una previsualización, aquí ya aplicamos smooth. Muy bien, voy a dejarlo con su vista normal y con la vista smooth. Entonces, con esta parte estamos terminando el tercer apartado. Este video va a ser un poco extenso, pero estamos explicando las opciones para poder hacer modelado. Y en el próximo video vamos a hacer un ejemplo ya completo de forma correcta, aplicando casi todas las herramientas. Muy bien, para terminar este video voy a explicar una de las opciones muy importantes. Voy a eliminar esto y voy a crear una vez más un cubo. Y voy a crear, mire, un clon. Vamos a explicar ahora cómo unir vértices, que es lo más importante en un modelo. Va a haber ocasiones en que yo necesito unir vértices. Por ejemplo, yo necesito unir estos dos cubos, pero no estoy hablando solamente de combinarlos. ¿Qué sucede? Cuando yo selecciono y le doy combinar, vamos a observar que se genera esto. Entonces, de una vez que ya yo tengo creado, yo necesito, mire, unir los vértices. ¿Qué son los vértices? Son estos dos. Para eso voy a utilizar Target Web. ¿Y cómo es que funciona Target Web? Simplemente selecciono vértices, activo Target Web, doy un clic y señalo el otro vértice. Ahí está. Señalo el otro vértice y ya lo estoy. Señalo el otro vértice y señalo el otro vértice. Listo. Como usted observa, ya tengo unido esta forma. ¿Cómo sé que está unido? Si yo en estos momentos selecciono y lo muevo, observamos que ya es uno solo. ¿Ya? Es un solo objeto. Otra forma o otro ejemplo que podemos hacer para que se entienda un poquito mejor, voy a agregar un cubo más por este lado. Voy a agregar un cubo más por este lado. Y yo necesito unir este cubo en la parte superior. Aquí. Pero para poder hacer la unión de forma correcta,
debo de no solo ponerlo así. Vamos a ver. Ahora sí. Ya, no solo ponerlo así, sino se deben unir los vértices. Voy a activar aquí la vista de las líneas. Está casi del mismo tamaño. Ahora de repente usted va a decir, puedo usar un extrude. Sí, pero va a haber ocasiones en que, por ejemplo, hagamos un personaje. A ver, vamos a simular el personaje. Que yo, por ejemplo, voy a hacer un brazo. Ya, se me ocurre, voy a hacer un brazo. Y este brazo va a ser un objeto. Y luego por aquí voy a hacer el cuerpo. Y luego yo voy a tener que unir el cuerpo con el brazo. Para conseguir eso, pues voy a tener que unir los vértices. El vértice que está aquí, vamos a cambiarle de color. El vértice que está aquí, unirlo con este. El vértice que está aquí, unirlo con este. Y así sucesivamente. Igual voy a explicar eso en un par de videos más adelante, porque el próximo video que vamos a trabajar es de uso de pinceles para crear esculturas. Pero esta es la idea. Entonces, vamos a imaginar que yo quiero unirlos, como le digo, no es solamente montarlos, o tampoco no es seleccionarlos y aplicar un boolean, una unión. Hay ocasiones que no se debe hacer de esa forma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya explicamos, selecciono ambos, le digo combinar, porque es importante que pertenezcan al mismo elemento, y ahora sí puedo aplicar target web. Este vértice con este vértice, este vértice con este vértice, este vértice con este vértice y finalmente este con este. Y listo. Ya está unido. De esa forma. Si quedó de esta forma dispareja, eso es lo de menos. Es solamente la explicación de la herramienta. ¿Ya? También yo puedo hacer uniones de esta manera, ¿no? De repente yo necesito que estos dos se unan. Target well, este vértice con este y este con este. Tenemos esa figura. Lo mismo podría hacer aquí, este vértice con este vértice con este. Y no es, por si acaso, voy a dar control Z para explicar esto, mire. No vaya a pensar que lo que yo estoy haciendo es esto. Son cosas muy diferentes. Con esto ya termino este video que es hecho un poco extenso, pero es fundamental saberlo para en el próximo video hacer un ejercicio de un modelado más interesante y más completo, pero ya usando todas estas opciones y herramientas que estamos explicando. Ya, no es lo mismo, en el video anterior yo explicaba, por ejemplo, no es lo mismo hacer esto, ¿no? Mire, no es lo mismo hacer esto. Ya, voy a unir esto con esto, perdón, es este snap. De repente usted va a decir, o lo vamos a hacer así, mire, ya, y aquí lo voy a hacer con el target. A ver qué pasó, perdón, este con este y este con este. Ya, no es lo mismo. Visualmente usted puede decir, sí, pero está idéntico, pero el resultado va a ser muy diferente, especialmente cuando hagamos el render, que también hay que explicarlo. ¿A qué me refiero? Mire, ¿por qué no es lo mismo? Porque aquí hay un solo vértice. Si yo lo selecciono y yo lo muevo, observe. Me está bloqueando porque está activo el snap. Ahora sí, mire, observe. Hay un solo vértice. ¿Ya? Aquí igual hay un solo vértice, porque lo que hace Target Well es unir, como vamos a decir, es como una especie de soldar vértices. Sin embargo, aquí, a pesar que se ve un solo vértice, si yo lo muevo, mire, hay dos. ¿Ya? Observe el resultado. Ahí están los vértices. Y esto va a generar problemas a la hora de renderizar. Entonces, lo correcto es usar Target Well para empezar a unir vértices. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo qué tendría que hacer, seleccionaría y ya tendría que irme a, vamos a separar un poquito nada más, y Target Well de este punto a este punto y de este punto. Ahora sí está correcto. Muy bien. Con esta parte finalizo este video. En el próximo video vamos a hacer un ejercicio completo sobre el uso de estos componentes, ya haciendo un modelado más sofisticado y de mayor utilidad.
¿sí? Entonces, no se olviden seguirme para trabajar nuestra parte práctica en el siguiente vídeo.